Más que bienvenidos y bienvenidas son todos y todas. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos brinda en esta noche de poder estar juntos y juntas en este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Sabemos que hoy han acontecido cosas, ¿verdad? Eventos en el pueblo de México, donde fue estremecido por un terremoto de 7.5. Así que nuestras oraciones, nuestro amor, nuestro cariño hacia nuestros hermanos y hermanas de la Ciudad de México que han vivido este evento también en sus vidas. En esta hora nos preparamos para comenzar el estudio una vez más. Bienvenido, bienvenida a esta su casa. Damos la bienvenida a nuestro hermano don José, que está conectado ya con nosotros también. Así que vamos a comenzar en la noche de hoy dando gracias a Dios por su presencia en medio de nuestras vidas, y porque a pesar de los eventos que siguen ocurriendo en el mundo entero, el Señor sigue estando con nosotros y nosotras. Oramos en esta hora y damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia aquí en medio nuestro. Gracias por tu presencia aquí en mi hogar, y gracias por tu presencia en cada uno de los hogares de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que se han sintonizado en esta noche para recibir el estudio de la palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora que tu presencia sea real, Padre Santo, de manera extraordinaria en cada una y cada uno de nosotros, Señor, y debamos afirmar y dar gracias, Señor, porque tú estás en medio de nuestras vidas. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, de ser iglesia, Señor, a pesar de que el templo está cerrado, la iglesia está de pie, la iglesia está activa, la iglesia está estudiando la palabra, la iglesia está compartiendo el testimonio de gratitud, compartiendo el pan, compartiendo, Señor, el alimento, compartiendo la oración, compartiendo el apoyo espiritual con aquellos que así lo necesitan. Te pedimos, Padre amado, que de manera extraordinaria tú derrames tu poder, tú derrames tu gracia, tú derrames tu amor sobre cada una de nuestras vidas, y que al recibir el estudio de tu palabra en esta noche podamos ser fortalecidos y fortalecidas, y sobre todas las cosas, Señor, dar testimonio de que por gracia hemos recibido y por gracia, Señor, traemos delante de ti. Gracias por tu bendición y por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a los hermanos y hermanas que se conectaron, ¿verdad? Después que habíamos ya iniciado la oración. Son más que bienvenidos y bienvenidas. En esta noche vamos a continuar con el estudio, ¿verdad?, de la gratitud. La gratitud, que es una disciplina espiritual y que va acompañada de otras disciplinas espirituales, y que es extraordinaria cuando nosotros practicamos la gratitud, ¿verdad?, como disciplina espiritual. Hemos tenido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hemos paseado por la Biblia y hemos traído testimonio de hombres y de mujeres que dieron testimonio de gratitud extraordinario. La semana pasada estuvimos hablando de Lidia, esta primera cristiana de Europa, esta mujer que rindió esa gratitud al Señor de manera extraordinaria, de manera extravagante, a través de su hospitalidad, a través de su entrega y de su desbordamiento hacia la presencia del Señor por la bendición que habían recibido de primera mano, recibir la palabra a través del apóstol Pablo, a través del evangelista Lucas y de otras tantas personas que fueron de impacto a la vida de la iglesia que se formó en Macedonia, ¿verdad? En ese lugar de Filipos, en Macedonia. Así que en esta noche queremos nuevamente traer otra figura importante, para mí importantísima, dentro del evangelio. Y hoy vamos a hablar de la gratitud de José de Nazaret. Sí, José de Nazaret. José, quien fuera el padre de crianza de nuestro Señor Jesucristo. José, el marido de María. Así que yo quisiera en esta hora que buscáramos en el evangelio según San Mateo, el capítulo 1, los versos del 18 al 25.
Evangelio según San Mateo, capítulo 1, los versos del 18 al 25. Usted mantenga esa lectura bíblica, que es de lo que vamos a estar hablando en esta hora, aunque vamos a estar entre Mateo y Lucas para poder hacer honor a ese testimonio de gratitud de nuestro hermano José de Nazaret. En esta hora leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, los versos del 18 hasta el 25, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Y esta es palabra de Dios para su pueblo reunido por este medio en esta noche. Estamos hablando de la gratitud de José de Nazaret. Y es interesante porque a veces dejamos la figura de José hacia un lado y enfatizamos más en que María concibió del Espíritu Santo. Pero ciertamente, así como María fue una mujer especial, llamada por el Señor para un momento especialísimo en la historia humana, en la historia de la salvación, en la historia del pueblo de Dios, en la historia del pueblo de Israel, en la historia del mundo entero, también José recibió un llamado especialísimo de parte de Dios. María es importante en medio de esta ecuación, pero José también es importante en medio de todo esto que estaba aconteciendo. José era una figura y es una figura muy importante, y yo quiero que usted se grabe esto hoy. Es una figura muy importante en la historia de la salvación. Sin un corazón como el de José, sin una apertura como la de José, hubiese Dios tenido que establecer otro plan en medio de lo que estaba trayendo para la salvación de la humanidad. En el plan de Dios para alcanzarnos a ti y a mí, al Mesías, al Salvador, al Redentor, al enviado, a Cristo el Señor, estaba incluido José en ese plan maravilloso de salvación que el Señor y Padre Celestial había preparado para todas las naciones. Ciertamente, José no es el padre biológico de Jesús. Pero fíjese que hay un cuidado especial, y lo vemos en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 1. Antes de los versos que yo le leí a ustedes, está un cuidado especial de que nosotros podamos entender bien la genealogía de Jesús, que nosotros podamos entender bien de dónde viene Jesús, para al fin y al cabo llevarnos a un solo punto de encuentro. Y ese punto de encuentro es que Jesús viene de la raíz de David, pero viene de la raíz de David desde su madre María hasta José,
que ni siquiera es el padre biológico de Jesús. Fíjense que en Mateo 1, el verso 16 dice de la siguiente manera: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y yo sé que las palabras fueron bien seleccionadas por Mateo y con mucha fineza y con mucha pinza, porque es importante que nosotros entendamos que María viene de la raíz de David, pero también José, que aunque usted vaya a decir, pero es que José no toca ningún instrumento en esta orquesta porque él no es el padre de Jesús, pero había una razón para que también esa persona especial que iba a recibir ese don de Dios fuera también del linaje de David. Y es interesante, ¿verdad?, que dice que el padre de José se llamaba Jacob. No estamos hablando de Jacob, el de Génesis, por favor. Este es otro Jacob, ¿verdad? Se llamaba Jacob y hay una coma que dice que José era marido de María, de la cual nació Jesús. Fíjense que Mateo resalta que Jesús nace de María. Jesús no es hijo de José, pero nace de María. Y está bien enraizado el propósito de Mateo de defender la posición de José como uno que viene del linaje de David. Fíjense que en Mateo 1:20 hay un llamado de Dios extraordinario a la vida de José. Porque José ha recibido una noticia que no es muy buena, en el sentido de que tu prometida está embarazada y no es tuyo. ¿Ves? O sea, tenemos que ir pensando, ¿verdad?, con otro tipo de mente. Sin embargo, hay una revelación a la vida de José que la vamos a estudiar más profundamente en Mateo 1:20, que dice: José, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo. O sea, no tengas miedo. Aquí hay un propósito de Dios, aquí hay un plan de Dios, y así como María fue escogida para concebir al Cristo, tú has sido escogido también. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. En Lucas, capítulo 1, verso 34, dice: entonces María dijo al ángel, cuando el ángel le hace la anunciación, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y lo que quiero establecer con esto es que así como José recibió una notición y María también recibió otra notición, habían dudas en ambos, tanto en José como en María. María está clara que ella es virgen, que ella no ha tenido relaciones sexuales, que ella no ha tenido intimidad con ningún hombre. Por eso es que hace la pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. De la única forma que podía tener un hijo en aquel tiempo era teniendo relaciones sexuales con un hombre y podía tener un hijo. Ahora hay fertilización in vitro, ahora hay otros mecanismos, ¿verdad?, que se pueden utilizar, pero en aquel tiempo no. Así que María estaba muy clara de que aquí había un obrar de Dios, pero tenía sus dudas en medio del proceso. Dudas que también tuvo José en medio de su proceso y que no lo podemos juzgar. Porque siempre tenemos que aprender a tener empatía, a colocarnos en los zapatos de la otra persona y ver cómo se siente, ¿verdad?, esa experiencia. Y aunque José no es el padre biológico de Jesús, supo ser agradecido a Dios por el privilegio de servirle al ser escogido como padre de Jesús en la tierra. Padre del Mesías, Padre del Hijo de Dios en la tierra. Estamos claros que Él no era su padre biológico, pero jugó un papel importantísimo en todo el desarrollo del embarazo de María, en el nacimiento de Jesús, en toda la trayectoria de la niñez de Jesús, hasta que pudiera llegar a ser un hombre de bien.
Fíjese cómo comienza esta narrativa aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos del 18 al 25, para aquellos que sintonizaron un poco más tarde. Mateo, capítulo 1, del 18 al 25, comienza diciendo: el nacimiento de Jesús fue así. Y estos son los pasajes que yo pude seleccionar, porque son los únicos pasajes que menciona a José a lo largo del Evangelio, y solamente se encuentran en Mateo y en Lucas. Así que dice: el nacimiento de Jesús fue así. María había sido desposada por José. Quiere decir que José, y esto usted sabe, pero yo quiero traer un poco para que usted pueda también ponerse en esa escena. Había sido desposada, había sido comprometida para el matrimonio, ¿verdad? Para casarse con José. Pero hay una situación, que entre ese compromiso, en ese ser desposada, a llegar al matrimonio, a llegar a convivir con José, vino en ese lapso la anunciación del ángel. Fíjese que Dios tiene una puntería extraordinaria. Fíjese que no fue antes de que hubiese sido desposada, ya estaba desposada con José. Así que eso es importante. María había sido desposada por José. No es que José estaba pensando comprometerse con María, es que ya estaba desposada con José. Y muy probablemente este es el tiempo de Dios, el timing de Dios, el oportuno momento de Dios. Porque si quizás ocurría antes, ciertamente José muy probablemente no iba a comprometerse con María. Ya él estaba en un compromiso con María. Y la concepción de Jesús ocurre en ese tiempo, entre el momento que José se había desposado a María, había comprometido a María, y el momento antes de recibirla en su casa. Así que en ese tiempo, y exactamente el relato histórico nos dice que había sido al 6º mes del embarazo de Elizabeth, la parienta de María, que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Eso usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 1, versos del 26 al 27. Estamos en Mateo capítulo 1, versos del 18 al 25, pero le dije que entre Mateo y Lucas son quienes nos van a estar hablando de la figura de José. Así que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, parienta de María, ahí María recibe este anuncio de este ángel del Señor. Muy probablemente fue María la que le comunicó a José el evento. Fíjense que en el registro bíblico no vamos a encontrar muchos detalles al respecto. Muy probablemente es María quien le comunica a José, porque el ángel viene a María solamente en aquel momento. Y muy probablemente María le comunica a José: mira, esto es lo que hay. Se me apareció un ángel y me dijo que yo voy a estar embarazada y que es del Espíritu Santo. ¿Ah? Las reacciones normales de José, ¿verdad? Lo que puede venir a cualquier persona que le dan una noticia como esa. Para algunos es una bomba. Y no es bomba de las que nosotros cantamos, sino una bomba. Esto es un balde de agua fría. ¿Qué es lo que va a pasar? Así que José, que era mucho mayor que María, tiene que haberse turbado en su interior. José estaba claro, porque él era un hombre de palabra. Él estaba claro lo que decía la ley, y que la ley no lo obligaba a él a casarse con María, porque estaba embarazada. Y esa criatura no era de él. Él estaba claro que esa criatura no era de él. Y aquí quien iba a ganar el caso era José, públicamente. Así que el embarazo de María era una deshonra a la vida de José. Una deshonra pública a la vida de José. Posiblemente José se sintió defraudado por María. Piensen cómo usted se sentiría, y póngase en los zapatos de José. No juzguemos tampoco a José, porque
muchas cosas pueden pasar por nuestra mente. Ciertamente los matrimonios de aquel tiempo no era por amor, ¿verdad? Era por un compromiso que se hacía y punto y se acabó. Pero tenía que imperar el respeto. Así que muy probablemente él se sintió defraudado y tomó una decisión. Y fíjense qué interesante, porque en el verso 19 nos dice cuál fue esa decisión. La decisión de José es de dejarla en secreto, de no hacer revuelo, de irse. La pregunta, ¿por qué en secreto? ¿Y por qué no denunciarla? Inmediatamente vamos a obtener la respuesta de por qué la quería dejar en secreto y por qué no la quería denunciar, porque ante la ley ella hubiese sido apedreada, porque la que cometió adulterio, fornicación, fue María ante los ojos de la sociedad, porque la gente no sabía de dónde había salido el niño, José tampoco, ¿ok? Así que dice aquí por qué es que él no hace esa denuncia. ¿Por qué es que él prefiere irse en secreto y no denunciar lo que está pasando? José era un hombre de mucha espiritualidad. Era un hombre muy piadoso, era una persona muy consagrada a su vida de fe en el Señor. Y si era un hombre piadoso, consagrado, tenía una relación real con Dios. Si era un hombre que estaba consagrado al Señor, tenía intimidad con Dios y muy probablemente le preguntó al Señor lo mismo que usted y yo lo hubiésemos preguntado. ¿Por qué me hace esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para que tenga esta deshonra ahora, a estas alturas de mi vida? Yo estoy hablando por José, yo no sé lo que él dijo, pero hay cosas que nosotros podemos entender y sentir. Cuando yo leo esta historia, cuando yo leo esta parte del relato, de cómo es que José tiene ese encuentro para poder entender que él ha sido escogido por Dios también para una parte fundamental en la vida del Mesías, yo lo comparo con Abraham y con Isaac. Y usted dirá, bueno, se volvió loca la pastora. No, fíjese que Dios le ha prometido a Isaac en Génesis, no una, no dos, reiteradas ocasiones se lo sigue recordando. Tú vas a ser el padre de las naciones y yo te voy a dar un hijo. Todos estos domingos hemos estado teniendo las lecturas del Génesis al respecto de ese pacto, de esa promesa de Dios para con Abraham. Pero cuando finalmente Abraham tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Dios le pide que lleve al muchacho para sacrificarlo. Y Abraham se va con su muchacho a sacrificar el hijo de la promesa. Y cuando el muchacho le pregunta, bueno, ¿y dónde está el cordero que se supone que usemos para este sacrificio? Claro, Yahvé Jireh, Dios proveerá. Pero Abraham siguió y no fue hasta que ya el muchacho está amarrado y él tiene el cuchillo en mano que aparece el cordero. El oportuno socorro de Dios. Obviamente Dios estaba probando la fe de aquel hombre. Pero Abraham se fue en entrega total, en obediencia. Ahora aquel hijo era el que iba a hacer que toda la descendencia de Abraham apareciera. Padre de naciones, el cumplimiento de una promesa. Ahora aquí tenemos a José. A José entre la espada y la pared para tomar una decisión si va a seguir con el proyecto de Dios o no. Y es Dios quien se revela a la vida de este hombre. Y esa misma obediencia que podemos ver en Abraham, la vemos en José. Obediente a Dios, a pesar de su quebranto, a pesar de su deshonra pública. Porque la deshonra pública y aparente se convirtió en honra divina, en honra para Dios. Aleluya. José era un hombre, como les dije, muy espiritual. Y dice aquí el registro bíblico que él era justo, era un hombre noble,
era un hombre de principios, no quiso infamar a María. ¡Wow! No quiso formar el bochinche de la época. No quiso tirar a María al medio, delante de la gente de la ley y de toda la sociedad. María estaba embarazada y él no quiso hacer una acusación ni formal, ni legal, ni religiosa. No quiso exponer a María y tampoco canceló el compromiso. Fíjese que él tiene sus dudas, pero no había cancelado el compromiso. Él toma una decisión y su decisión es dejarla en secreto. Y fíjese que usted tiene que profundizar un poquito más en esto, porque no es dejarla, me voy esta noche, me escabullo y no aparezco nunca más. Dejarla en secreto implicaba repudiarla, rechazarla. Pero si él era un hombre justo, si él era un hombre noble, si él era un hombre de principios, no podía hacer eso. Tenía derecho a hacerlo por la ley, pero él no quería infamar a María. Fíjese que esto provocaba que la responsabilidad de todo lo que iba a ocurrir de ahí en adelante era de José, porque si él quería irse en secreto, quien iba a quedar mal públicamente era José, el que se había comprometido con María, y no María, porque María no es la que se va en secreto. El que se iba a ir en secreto era José. Fíjese que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, Dios nos visita. Y Dios nos visita de distintas formas. Dios nos visita de distintas maneras para dejarnos saber que Él está en medio de nuestras vidas. En ese momento de dolor, de confusión, de frustración, de deshonra que está viviendo José, hombre piadoso, hombre que tenía una relación con Dios, hombre recto, Dios se aparece a su vida porque José va a tomar una decisión catastrófica. La decisión de irse en secreto iba a ser catastrófica. Entonces Dios visita a José. Y vemos en el verso 20 cómo es esa visita de Dios. Mateo 1, verso 20. Dice, he aquí un ángel, pensando esto, José, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjese que se revela a la vida de José de manera extraordinaria el Señor, así como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y apareció el cordero. Aquí José está a punto de tomar una decisión terrible y aparece Dios, le aparece en sueños. Fíjese, esto como que a los José le gusta el asunto, ¿verdad?, de los sueños y entender a Dios en sueños, así como José, el del Antiguo Testamento, también tenía esa facultad para poder interpretar los sueños. Dios se le apareció en un sueño revelador. Y el ángel del Señor se apareció, y cuando nosotros vemos el ángel del Señor en la palabra, ángel del Señor es Dios mismo. Es Dios mismo. Se apareció en sueño. Y primero lo que hace es llamarlo por su nombre. Fíjese que lo llama por nombre y apellido. José, hijo de David. O sea, no te equivoques, es a ti que te estoy hablando. José, hijo de David. Y lo segundo que ocurre en esta revelación de Dios a través de este sueño es que le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Hay confusión en el corazón de José, y cuando hay confusión y cuando nos turbamos, hay temor en nuestra vida porque no sabemos qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer. Y él le dice, no tengas miedo.
Y fíjese que toda intervención de esta índole en la palabra, cuando es el Señor el que se aparece, lo próximo que escuchamos es: no tengas miedo. Le ocurrió a María, le está ocurriendo a José y ha ocurrido en otros eventos en el registro bíblico. Así que le dice: no tengas miedo. No cabe duda que es Dios el que está hablando con él. Y ustedes saben que 365 veces está no tengas miedo, no temas, no tengas temor en la Biblia. No temas en recibir a María tu mujer. Fíjate qué específico. Número uno, que se aparece a él, lo llama por su nombre, le clarifica todo el enredo que tiene en su ser. No tengas miedo en recibir a María tu mujer, porque ese era el temor de José, recibir a María. Y si la recibo, este hijo no es mío, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y le aclara: es cierto, ese hijo no es tuyo, pero no tengas miedo porque ese es hijo de Dios. Va a ser engendrado, ha sido engendrado por el Espíritu Santo, así que no debes tener ningún miedo. Mira, si no debes tener miedo, que yo te voy a dar aquí ahora la copia del sonograma. Va a ser varón. Fíjese, ahora para usted saber si usted va a tener un niño o una niña, pues usted tiene que hacerse un sonograma para que le puedan decir si es niño o es niña, si es que usted quiere saber antes de que nazca. Así que Dios le da el resultado del sonograma a José y le dice que va a ser un niño. Dará a luz un hijo y tú lo vas a llamar Jesús. Fíjate que Dios le da instrucciones específicas a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le cita lo que ha escrito el profeta Isaías en el capítulo 7 del libro del profeta Isaías, que es una profecía, ¿verdad?, acerca de ese Mesías que vendría. Dice así: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Dios le está citando la escritura, y José, que es piadoso, que es espiritual, que lleva las cosas con Dios íntimamente, que vive esa vida de la fe y esa vida enraizada en lo que ha creído, sabe lo que Dios le está citando, porque el libro del profeta Isaías era conocido por todos los que creían en esa fe judía en aquel tiempo y hasta el día de hoy. Así que el Señor le da esa cita bíblica para que conste en su mente, en su espíritu y en su corazón, que lo que está ocurriendo aquí es obra de Dios. Fíjese que entonces vamos a ver ahora la gratitud de José. Extraordinaria la forma en que José agradece a Dios esa bendición. Fíjese que observamos en José obediencia, cuidados y amor para María y para Jesús. Obediencia, cuidados y amor. Dice el verso 24 y 25 de Mateo, capítulo 1, 24 y 25, lee de la siguiente manera: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjese que lo primero que hizo fue dar paso al matrimonio. Recibió a María. Recibió a María. En segundo lugar, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su primogénito. No la conoció. Eso es lo que quiere decir que no tuvo intimidad, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo. Lo tercero que dice ahí es que le puso el nombre de Jesús al niño, porque eso era lo que había mandado Dios. Muy probablemente en otra época, ¿verdad?, bajo otras circunstancias le hubiese puesto el nombre de José, pero ya Dios le había dicho cuál era el nombre del niño. Yo no sé si usted recuerda cuando Zacarías
el padre de Juan, está mudo y todo el mundo quiere que el niño se llame Zacarías, y no es hasta que Zacarías, dice Juan es su nombre, que todos entienden. O sea, el nombre era importante, ¿verdad? En aquel momento. Y el nombre que le pone José a Jesús, quien registra a Jesús públicamente es José, y le pone por nombre Jesús al niño. Aceptó completamente la revelación de Dios en sueños, y así también permaneció en su relación con Dios. José actuó como padre de Jesús siempre. Siempre. O sea, a José como que por momentos yo pienso que se le borraba que ese era el hijo de Dios. Mire esto. Cuidó y protegió al niño. Cuando usted busca en Mateo, en el capítulo 2, cuando seguimos leyendo, ¿verdad? Los versos del 13 en adelante dice de la siguiente manera, y yo lo voy a leer completo del 13 al 23. Mateo 2 del 13 al 23. Estaba hablando después que partieron los magos de Oriente. Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor se apareció ¿en qué? En sueños. ¿A quién? A José. Y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertó, tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así que José tuvo mucho cuidado especial con el niño y con María. Los protegió, los cuidó, obedeció la voz de Dios y estuvo al servicio tanto del niño como de su mujer María. Fue un ejemplo de fe, José. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versos del 40 al 42. José fue ejemplo de fe para Jesús en su crecimiento, desde su temprana niñez hasta que siguió creciendo. En Lucas capítulo 2, versos del 40 al 42 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres, José y María, todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Así que José procuró que Jesús tuviera su base de la fe judía en medio de su vida de manera extraordinaria.
José fue ejemplo de la fe para Jesús, donde José cumplió con todo lo dicho por la ley, por la escritura de aquel tiempo, para educar a su hijo en la fe judía. En tercer lugar, primero, que cuidó y protegió al niño y a su madre. Segundo, que fue ejemplo de su fe. Eso es por gratitud que José está haciendo todas estas cosas. En tercer lugar, tiene un fuerte sentido de paternidad sobre Jesús. Eso viene por gratitud. Eso únicamente puede venir por gratitud, un fuerte sentido de paternidad. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Lucas capítulo 2, los versos del 43 al 50. Dice así: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. ¿Por qué no entendieron las palabras que él les habló si ya Dios le había revelado tanto a María como a José que este niño era hijo de Dios y que iba a ser el Salvador? Porque ellos asumieron la paternidad y la maternidad de este niño de manera extraordinaria. Y para José, Jesús era su primogénito. Él lo enseñó a ir al templo. Él lo enseñó a educarse en la vida de la fe. Así que era una angustia cuando Jesús se perdió. Estuvieron camino de un día en el campamento buscando a Jesús y no lo encontraron. Decidieron regresar a Jerusalén y estuvieron 3 días, casi una semana, en la búsqueda de este niño que se ha perdido. Y finalmente lo encuentran en el templo. Regresaron al lugar donde por última vez lo habían visto. ¡Qué angustia para un padre buscar a un niño que se pierde! Yo sé que muchos de ustedes han pasado esa experiencia. Pero fíjense que ellos no entendieron la respuesta de Jesús. A lo mejor usted y yo le hubiésemos metido un cocotazo a Jesús. Porque ¿qué respuesta es esa? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Un muchacho de 12 años. Pero José no entendió, pero siguió obediente, cuidando y amando a su hijo. Yo quiero decirles, para aquellos que les gustan los datos así curiosos, esa última lectura que hemos hecho es la última vez donde se menciona el nombre de José en los evangelios. Ahí cierra con esa experiencia. Porque muy probablemente cuando Jesús inició su ministerio ya José había muerto. Porque José era mucho mayor que María. Fíjese que en esta noche hemos estado hablando de la vida de José, de la gratitud de José de Nazaret. José demuestra un alto sentido de gratitud hacia Dios. Para él, la revelación de Dios quitó todo sentimiento de deshonra pública y levantó un alto sentido de una honra de parte de Dios, un privilegio especial, que él pudiera ser el Padre terrenal de Jesús aquí en medio de nuestro mundo. Brindó Dios una mayor honra al llamado de José. Yo lo veo así. José también fue receptor de una gracia de Dios extraordinaria y fue un siervo escogido por Dios para una tarea extraordinaria. En José podemos palpar también el Magnificat de María, ese cántico que María elevó al Señor por ser privilegiada en ser escogida como una sierva para traer
la madre del hijo, para ser la madre del Hijo de Dios. Fíjese que en el Magnificat podemos ver a José. En el Cántico de María, que está en Lucas 1, en el verso 52 de ese cántico dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. José era un siervo humilde, era un hombre piadoso, era un hombre noble, era un hombre justo. Fue un recipiente extraordinario de la gracia extraordinaria de Dios en su vida. Y en el momento donde pudo haber dicho, esta situación va a ser una deshonra de por vida, decidió darle paso al oportuno socorro de Dios y ver que había una honra hasta la eternidad en ser llamado el Padre de Jesús. Porque en su época todo el mundo lo trató como el Padre de Jesús de Nazaret. Esta es la vida de José. Esta es la gratitud de José. Decidió escuchar a Dios. Decidió darle servicio, entrega y dedicación a la obra de Dios, al plan de Dios. Recibió a María, recibió a Jesús, le puso por nombre Jesús, como el mismo el Señor le había pedido, y vivió una vida para proteger, cuidar y amar a su familia de manera extraordinaria. Hoy damos gracias a Dios por José, que aunque no fue el padre biológico de Jesús, fue su padre, fue quien lo educó, quien lo enseñó, quien lo llevó al templo y quien le enseñó muchísimas cosas que eventualmente Jesús también hizo. Hasta aquí la gratitud en la vida de José, esperando que haya sido de bendición a cada una de sus vidas y que este fin de semana que estuvimos honrando a los padres, también a aquellos padres que al igual que José son padres adoptivos, sientan el amor y la gracia de Dios en medio de sus vidas. Antes de tener la oración en esta noche, yo quiero dar desde ya gracias al Señor por la vida de mi papá. Mañana es su cumpleaños. Mañana mi papá cumple años, 89 años, para la gloria y la honra del Señor. Así que, papi, si me estás viendo ahora o si lo vas a ver luego en el tiempo diferido, sabes que te amo y que deseo lo mejor para ti en este cumpleaños. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé mucha paz. Sabes que te amo, pa. Así que en esta hora vamos a orar y dar gracias al Señor por este estudio de esta noche y también por la vida de mi papá. Oramos juntos y juntas. Padre, gracias te damos por esta bendición que tú nos has dado de estar juntos y juntas en la noche de hoy. Gracias por la vida de José. Gracias por su testimonio de gratitud, de amor, de entrega. Gracias, Señor, porque supo, Señor, asumir tu plan y cumplirlo como tú demandaste, Señor. Por la vida de José te damos gracias por su testimonio que edifica nuestra vida. Te agradecemos por su espiritualidad. Te damos gracias. Ayúdanos a ser obedientes, justos y valientes como fue José. Te pido, Dios, en esta hora por mi papá, que lo bendigas con poder y con gracia. Gracias por sus 89 años de vida. Gracias porque podemos tenerlo en medio nuestro. Y gracias, Señor, porque aún a la distancia sabemos que tu bendición siempre está cercana, Padre Celestial. Dios, agradecidos y agradecidas de ti, te suplicamos que en esta noche tú nos des tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. En esta noche queremos agradecer
su sintonía una vez más con nosotros. Queremos decirle que le esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro tiempo de oración, en nuestro refrigerio. Envíe sus peticiones con tiempo para que podamos orar por cada una de ellas. Le invitamos a estar el jueves a las 7 de la noche a través de esta plataforma de Facebook, y si usted no lo puede ver en el horario que estamos teniendo, lo puede ver en tiempo diferido en nuestro canal de YouTube, Iglesia Metodista Ebenezer Caguas. En YouTube nos consigue todos los programas, todas las predicaciones, los cultos que hemos hecho, están en nuestro canal de YouTube, Iglesia Metodista Ebenezer Caguas. Igualmente en nuestra página de Facebook. El próximo viernes tendremos también nuestro programa de radio en WJP 1110 AM, Radio Caguas, Encuentro de Esperanza, junto al doctor Jorge Rodríguez Romero. Yo les espero a ustedes nuevamente el jueves y sigamos adorando y bendiciendo el nombre del Señor, y vuelva a leer la historia de José de Nazaret, un hombre que decidió no acceder a la deshonra pública, pero sí acceder a la honra eterna en el plan de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas una linda noche. Bendiciones.